una de las cosas que uno vive cuando empieza el año, cuando termina el año, o en la mitad del año, es esto de que uno tiene preocupaciones, uno tiene ocupaciones, tiene deberes, tiene obligaciones, circunstancias que se van dando y entonces uno entiende muchas veces que la familia demanda, que el matrimonio demanda, que el trabajo demanda, que los amigos demandan, que la iglesia demanda. Y ahí es donde nos empieza a faltar la energía, nos empiezan a faltar las ganas muchas veces. Empezamos a ver que hay cosas que son necesarias, otras que son elementales, otras que son indispensables. Y no tiene que ver con la cantidad de circunstancias o situaciones que tengamos que afrontar y ni siquiera tiene que ver muchas veces con nuestra capacidad para poder organizarnos, sino que, como vemos, Mateo 6:21 nos deja bien claro a qué le damos importancia y tiene que ver con que donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, finalmente, nosotros le damos prioridad a aquello para lo que en nuestro corazón, en nuestra vida realmente es importante. Y muchas veces nos olvidamos o dejamos de lado, ¿sí?, lo que realmente es importante. Y acá viene esto que cantábamos hoy y que de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? La adoración. Te daré de mi día lo mejor. Mi día es la adoración al Señor, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, la semana pasada habíamos visto a Elí y cómo él con sus hijos habían deshonrado a Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Y cómo Dios cortó de raíz todo eso. Entonces, el pueblo de Dios no fue diferente a lo que somos nosotros, ¿sí? Muchas veces han tomado y han puesto como prioridad o como en primer lugar otras cosas que nada tienen que ver con la adoración real y genuina a Dios. Entonces vamos a ir primeramente a la palabra de hoy. No sé si la puso el hermano, ¿no? La palabra de hoy es Ageo capítulo 1. ¿La tienen? En las Biblias de papel como... Bien. Bueno, igual yo les leo, ¿sí? Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Ellos oyeron la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oramos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos penetra como espada de doble filo, hasta la médula, hasta los tuétanos, Señor. Y es la que discierne nuestros pensamientos, es la que manifiesta realmente nuestra conducta. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vos corregís, vos nos exhortás, vos nos consolás, vos nos animás. Gracias, Señor, porque te conocemos cada día más. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo hablándonos y obrando en cada uno de nosotros. Por eso, papá, que en esta mañana sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de mis hermanos, traspasándonos a todos como congregación, Señor, porque nos gozamos, Señor, sabiendo que es tu palabra, sabiendo que es tu presencia y sabiendo, Señor, que todo viene de vos, que todo vuelve hacia vos y que lo que vuelva hacia vos, Señor, sea nuestra mayor adoración, nuestra vida entera, papá, conforme a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros oídos en esta mañana. Y te damos gracias, Padre, porque todo lo haces vos. Te amamos, Señor, por tu fidelidad, porque vos sos Jehová de los ejércitos. Y en tu nombre, Jesús, amén. Amén y amén. Bien. Fíjense y rápidamente. La semana pasada vimos Elí, los sacerdotes, cómo el Señor los había sacado a Elí y a su generación de raíz por haber deshonrado y profanado las ofrendas del Señor y haber deshonrado su nombre. A partir de ahí viene la época de los reyes, la gloriosa ciudad de Jerusalén con el majestuoso templo, donde literalmente habitaba la presencia del Señor, ¿sí? Y los que leyeron el Antiguo Testamento saben la historia de David, que fue el rey conforme al corazón de Dios. Saben de Salomón, que si bien el Señor le dio a David el diseño para el templo, fue Salomón el que lo construyó. Pero toda la historia también nos va mostrando, a pesar de cómo Dios en todo momento mostraba su amor, su fidelidad y su provisión eterna en todas las áreas de la vida del pueblo, cómo el pueblo, sin embargo, iba una y otra vez pecando, ¿sí? Iban cayendo y cada vez más el reino se dividió, tuvo un momento de gloria, pero luego el reino se dividió y tanto Israel como Judá
siguieron cada vez más, aunque hubo hombres que en el Antiguo Testamento los nombra reyes que hicieron bien a los ojos de Dios, hubo muchos que hicieron lo malo delante de Dios. Y todo el pueblo cayó y todo el pueblo se contaminó. Y Dios muchísimas veces envió profetas a exhortar que se volvieran de sus malos caminos, pero así todo, la profecía también les llegó, que ellos estarían 70 años cautivos. Y finalmente llegó el momento y ellos fueron a la cautividad durante 70 años, ¿sí? Llegado el momento, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que son hermosos, a mí personalmente me gustan mucho, pero Esdras nos cuenta cómo arranca esta historia que acá Ageo la continúa. Y la historia comienza con el rey Ciro de Persia, un rey que, siendo un rey pagano, que no creía en Dios, fue el que autorizó a que el pueblo que estaba cautivo volviera, ¿sí?, a Jerusalén. Y él dijo: Jehová me dio todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y entonces él envió a todo el pueblo, ¿sí?, a todos los que estuvieran, a todos los que el Señor despertó su espíritu, ¿sí? El Señor entonces llamó en aquel momento a los mismos que hoy estamos viendo en Ageo, a Zorobabel, que, como dice la palabra, era hijo de Salatiel. Salatiel había sido uno de los que hubiese tocado en el reinado, pero que no llegó porque fueron cautivos. Zorobabel era el gobernador, Josué era el sumo sacerdote, y a todo el pueblo que el Señor despertó, dice la palabra en Esdras, ellos, el Señor los motivó, los animó, los alentó, puso en su corazón el deseo para que volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. Y fue Zorobabel justamente el que dirigió el grupo más grande en ese retorno. Y llegaron. Y lo primero que reconstruyeron y levantaron fueron el lugar original de la adoración, el altar, ¿sí? Y el Señor nos dio a cada uno de nosotros, Él instauró en nosotros ese altar de adoración el día que conocimos a Cristo, ¿sí? Y hay un cimiento en nuestras vidas que es Cristo y es la palabra del Señor. Y fíjense la historia, y vayan concatenando, fíjense, ellos empezaron la reconstrucción, reconstruyeron el altar, pusieron los cimientos y el enemigo se levantó, ¿sí? El enemigo se levantó y lo primero que hizo el enemigo fue decirle: vamos que los ayudamos con la obra. ¿Por qué? En aquel momento, cuando un pueblo era tomado cautivo, se llevaban a los nobles, a los de poder adquisitivo, a los estudiosos, pero a la gente humilde, la más pobre, la dejaban. Y a ese pueblo traían gente de otros pueblos y se mezclaban. De ahí nacen los samaritanos, de esa mezcla, ¿sí? Entonces, estos, los samaritanos, que estaban viviendo ahí en Jerusalén justamente, se levantan en contra de los que habían vuelto de la cautividad. Y les dicen: nosotros los ayudamos a levantar el templo. Y ellos les dicen entonces, en Esdras 4, del 1 al 3, ellos le dicen, ellos son Zorobabel, Josué y el pueblo, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver con nosotros en edificar una casa a nuestro Dios, porque nosotros mismos juntos edificaremos para Jehová, el Dios de Israel, tal como el rey Ciro, el rey de Persia, nos ha mandado. El Señor utilizó un rey pagano para dar una dirección, pero ahora el enemigo se levantaba con algo que podía seducir, porque el pueblo que quería y sabía que tenía que levantar el templo, podría haber pensado: uy, qué bueno, mira, tenemos más manos, lo hacemos más rápido. Ojo, porque a veces el enemigo trae cosas que nos seduce, porque las vemos que son buenas, que nos sirven. Uy, está bueno, lo haría más rápido, es por acá. Pero ellos tuvieron discernimiento espiritual en ese momento. Ellos entendieron que eso no era
algo que estaba en la voluntad de Dios y por eso se plantaron. Pero el enemigo, obviamente, siguió, y estas personas que se habían levantado en contra de los que volvieron de la cautividad, enviaron cartas al que ya en este momento, ya había pasado un tiempo, era el rey pagano que era Artajerjes, y fue él el que con un edicto él firmó para que la obra se frenara, ¿sí? Entonces finalmente el enemigo se movió por todos lados y la obra se frenó. Y acá es donde comienza lo que leímos hoy, esto en Ageo capítulo 1. Desde el momento en que la obra se frenó, pasaron más de 14 años. Los diferentes comentaristas no son muy precisos, pero sí pasaron entre 13 y 16 años, ¿sí? Pasaron muchísimos años. Ya el rey pagano incluso había cambiado, ya no era el mismo. Y el tema fue que el enemigo puede por fuera de tu vida traer circunstancias para frenar la obra que el Señor empezó en vos. Porque el Señor, Él puso en vos ese altar de adoración en tu corazón cuando Cristo vino a habitar en vos, ¿sí? Y es la palabra, es aquel primer amor con el que tanto el Señor con eso empezó a hacer los cimientos en tu vida. Y quizás el enemigo te distrajo, te convenció, te sedujo. El tema es que en esta palabra vemos que lo de afuera lo frenó el enemigo. Pero durante más de 14 años ellos detuvieron la adoración a Dios, con lo cual la obra que adentro nuestro está frenada, esa parte es nuestra. Esa es la parte que nosotros frenamos, ¿sí? Entonces, por más que el enemigo frene lo que se ve por afuera y traiga las circunstancias que traiga, el tema es qué hay dentro de nuestro corazón. Y aquí entonces, en la lectura, entonces, acá tenemos que el Señor mandó a Ageo como profeta, ¿sí? Y un profeta que dejó bien claro, si ustedes prestaron atención y si lo fueron leyendo, cuántas veces nombra a Jehová. Lo nombra como Jehová o como Jehová de los ejércitos. Y deja claro en todo el libro, porque el libro de Ageo son solo 2 capítulos, ¿sí? Pero en todo el libro, Ageo deja claro que no es su pensamiento lo que él le viene a traer al pueblo, que no es lo que él cree que el pueblo está diciendo, haciendo o no haciendo en su relación a Dios. Les deja bien claro que es la palabra de Jehová. Y les deja bien claro también quién es Jehová cuando les dice y les repite tantas veces, Jehová de los ejércitos. Que mi hermana cuando terminó la oración lo trajo y dijo, nuestro Dios de los ejércitos. Y este Jehová de los ejércitos es el soberano. Cuando Ageo nombra y cuando nosotros estamos refiriéndonos a Jehová de los ejércitos, entendemos que es la autoridad absoluta, la soberanía absoluta es de Dios, que Él está por encima de todo ejército o poder del mundo, pero también sobre todo ejército sobrenatural, sobre los ángeles y aún sobre los demonios, sobre Satanás y sus demonios. Con lo cual, Él siempre y en todo momento es sobre todas las cosas. Él es soberano. Y esto era lo que Él les recalcaba cuando tantas veces le decía, es un mensaje no de mis pensamientos, sino del Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Finalmente, ahí entonces en el versículo 2, como él les viene diciendo, ¿sí? Fíjense que en el versículo 2 le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces, este pueblo que había sido llamado para una obra, que había sacado de la cautividad, que había sido traído de nuevo a la tierra prometida, en el que Dios les había dado todo, porque cuando los mandaron el pueblo, a través de Ciro y del pueblo, les dieron todos los materiales que necesitaban para reedificar la casa, le dieron todo, porque Dios no te va a mandar a hacer algo y te va a mandar con las manos vacías. Él es Dios proveedor, Él proveyó todo. El enemigo vino, frenó la obra
Y ellos, después de tanto tiempo, y fíjense, cuando Dios habla en su palabra, dice mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo esto, mi pueblo aquello, pero acá dice, este pueblo dice. Tremendo, porque Él está diciendo, mi pueblo es quien sigue mi palabra, mi pueblo es quien hace mi voluntad. No recuerdo muchas otras veces que el Señor tan así, quizás debería leer más la palabra, pero me impactó, porque este pueblo no cree que no es tiempo, no está diciendo mi pueblo, es este pueblo. Y está hablando del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Dice, este pueblo no dice que no ha llegado aún el tiempo. Ay, no, todavía no es tiempo para la obra del Señor. No, todavía no. Todavía, no. Pasan otras cosas, todavía no. Ya el Señor va a decir cuándo. ¿Sí? Entonces, versículo 3 y 4 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, no es el tiempo para la obra del Señor, pero es para vos y para tus casas. ¿Qué pasó? En esa época, en el año que aproximadamente sucedió esto, se calcula que fue el 520 a.C., fue un año de plagas, de sequías, de malas cosechas, de inflación, cualquier parecido con la realidad, lo que afectó a todo el pueblo, ¿sí? Pero también hubo grandes tensiones sociales, porque los que no habían sido exiliados ocuparon las tierras de los que se habían llevado cautivos. Entonces, cuando ellos volvieron, hubo grandes pleitos que fueron a querer solucionarse y usaron para ello mecanismos legales y judiciales. Y de hecho, hasta tomaron a muchos hacia su servidumbre en parte de pago de todo lo que estaban viviendo. O sea, era una tensión muy grande la que se estaba viviendo, ¿sí? Y más allá de todo eso, el Señor, a través de Ageo, los exhorta y le dice, pero ustedes no reconstruyeron mi templo. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado todo, como les dije recién. Pero como el enemigo frenó la obra, ellos todo lo que el Señor les dio lo usaron en sus casas, en sus vidas personales, que lejos estaba de la obra de Dios. Entonces, cuando la palabra dice en sus casas artesonadas, literalmente artesonadas se está refiriendo a sus casas lujosas, ¿sí? Y entonces, acá viene el tema de, acabamos de pasar por una pandemia, ¿sí? Acabamos de pasar por un año de cuarentena. ¿Qué hicimos con todo aquello que el Señor nos proveyó para su obra? Porque hay dos obras que yo reconozco del Señor en mí. La primera, la que Él hace en mí, y a esa apunto, ¿sí? Porque ahora vamos a ver por qué. La que Él hace en mí, esa que en los cimientos que es Cristo, a medida que yo voy avanzando en el camino del Señor, va creciendo y se va levantando, porque el Señor está obrando en mí, está transformando mi vida, mi carácter. Y ahí es donde aparece la obediencia, donde mi camino es conforme a la voluntad de Dios. La obra del Señor, muchas veces, ¿sí? El enemigo desde afuera trae cosas para frenarla. El tema es que en mi corazón esté o no la disposición para dejar al Señor de lado y frenar la obra que Él está haciendo, ¿sí? Y por otro lado está las obras que de antemano, aquellas obras que desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, acá viene el tema. Entonces, ellos tenían casas lujosas, dice la palabra. Casas que estaban realmente decoradas. Con todo lo que el Señor les había provisto, ellos decoraron y hicieron lujosas sus casas. Y estaban viviendo bárbaro. Pero la adoración del Señor no estaba instaurada, sino que se había dejado de lado, ¿sí? Entonces, ahí es donde en el versículo 5
dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Simple, no cabe mucha explicación. Mediten sobre sus caminos. El 6 dice, y entonces ahí es donde el Señor les explica lo que ellos están viviendo. Le dice, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y el Señor les dice, todo esto que están viviendo, ¿sí?, es parte de lo que hay en sus corazones. Porque nada de lo que coman los va a satisfacer, porque nada de lo que beban los va a saciar, porque no es el abrigo lo que va a calentar su cuerpo, ¿sí? Y porque no es el dinero lo que les va a dar todo lo que ustedes necesitan, sino que porque pusieron su mirada en las cosas materiales, ¿sí?, nada de todo eso los está satisfaciendo. Porque el único que satisface toda nuestra vida y nuestra única fuente de satisfacción absoluta y en la cual somos satisfechos plenamente es en Cristo Jesús. Mientras nosotros sigamos buscando ser satisfechos, estar saciados, estar plenos, estar completos con cosas materiales y o con relaciones con otras personas, no vamos a terminar de conocer a Dios, porque la única fuente de satisfacción es Él. Y si yo creo que mi fuente de satisfacción acá y sigo yendo a buscarla acá, no lo voy a encontrar. Y literalmente lejos voy a estar de conocer al verdadero Dios, el único que me puede satisfacer en todas las áreas de mi vida. El único, ¿sí? Porque los hijos de Dios damos testimonio. No hemos tenido la alacena llena, pero no nos ha faltado. Hemos tenido la billetera vacía, pero sin embargo no tuvimos hambre. ¿Podemos dar testimonio o no? No tuvimos la ropa, pero el Señor proveyó de cualquier lado, pero primeramente Él abrigó nuestro corazón. O sea, sigamos buscando donde querramos ser satisfechos. Ay, yo quiero que me miren, que sepan que yo soy, entonces trabajo y soy, la mejor en mi trabajo, o el mejor, el más capito, como dicen los chicos. Me muestro, que todos vean. Y entonces viene el mandato del Señor. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y fíjense que Jehová les dice a ustedes una cosa primero. Mediten en sus caminos. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice meditemos? Yo busqué y meditar en el hebreo es meletao y significa ser cuidadosos. El Señor te dice, sé cuidadoso con tus caminos. Sé diligente, o sea, saber aprovechar lo que realmente es, hacia donde Él te manda. Reflexiona, pensá por dónde estás yendo. Ejercitate en tus caminos, fíjate. Las otras versiones, esto que acá dice, meditad sobre vuestros caminos, dicen, miren lo que les está pasando. Reflexionen sobre su proceder, piensen bien en su conducta, consideren bien sus caminos, piensen bien lo que están haciendo, reflexionen acerca de sus caminos. ¿Por qué? El Señor nos llama una y otra vez a reflexionar, a meditar, a pensar, a mirar qué camino estoy haciendo, hacia dónde están yendo mis pasos. Porque el Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos creer que estamos yendo por el camino correcto y no es así. Fíjense, no sé si se acuerdan la prédica del pastor, creo que fue el pastor,
la prédica de Usa, cuando Usa, que habiendo tenido en su casa durante muchísimos años la presencia misma del Señor, porque había tenido el arca, él sabía que la voluntad del Señor era que el arca tenía que estar en el tabernáculo, era la voluntad del Señor, pero él decidió llevarla como a él le pareció que había que llevarla. Y el arca tenía una determinada forma de ser movida. Y la voluntad de Dios tiene una única forma de ser vivida. Yo no vivo la voluntad de Dios a mi manera. Porque si Dios me está diciendo, ¿no? A la hermana le dice, vas a estar en la alabanza, no es para que venga a la alabanza a hacer canciones, supongamos, infantiles. ¿Se entiende? O sea, hay una forma de venir y hacer aquello que el Señor nos pide, que es su voluntad. Hay una sola forma. La alabanza, ¿cómo se viene a la alabanza? En adoración. Simple. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, meditamos en nuestros caminos. Entonces, el tema es que aquellos caminos, como dice el proverbio, pensamos que estamos yendo bien, que vamos por el camino, ahí no, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿La estás haciendo como Él espera que la hagas? Pero yo estoy yendo a la iglesia. Ah, bien, ¿y el resto de los días? ¿Cómo es tu adoración? ¿Es cada día de tu vida un día de adoración? Entonces, dice, pero su fin es camino de muerte. En la palabra, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir porque para mí esto es... En la palabra muerte es separación de Dios. Entonces, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero cuando no estamos en los caminos del Señor, nosotros nos separamos porque nosotros bajamos nuestra mirada de Él. Entonces, el Señor es grandioso, instantáneamente es Cristo. Es gracias a Cristo que nosotros no caemos fuera de Dios, porque no hay condenación. Pero nosotros tenemos que saber que en ese camino que es de muerte, que no es el que conduce a Dios, yo empiezo a ir para otro lado, que no es hacia la presencia de Dios. ¿Se entiende? ¿Me explico? Entonces, por eso el Señor le dice una y otra vez, mediten en sus caminos, porque no todos los caminos los llevan a Dios, ¿sí? El único camino que lleva al Padre es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino en el que estoy yendo, en mi trabajo, en mi matrimonio, como madre o como padre, como vecino, como trabajador. ¿Ese camino es un camino que ya Cristo marcó o estoy haciendo lo que yo quiero como yo creo? Ah, bueno, pero Dios dice, el que no trabaja que no coma, así que yo estoy yendo a trabajar. Bueno, pero no vayas de una forma como a vos te parece. Porque la palabra dice, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Si yo voy al trabajo esperando que el resto me ame o haga cosas que solamente yo quiero, y voy a ir a agarrarme de los pelos. Ahora, si yo voy a trabajar para el Señor, que yo soy su hija y que el trabajo es mi adoración al Señor, mi actitud, todo mi ser va a tener una disposición diferente. ¿Sí? Entonces, por eso una y otra vez el Señor dice, mediten sobre sus caminos, ¿sí? Porque la adoración del Señor tiene una única forma. En Isaías 55, del 7 al 9, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso que el Señor le dijo al pueblo a través de Ageo, hoy nos dice a nosotros, ¿sí? Aquello que estamos viviendo, que revisemos nuestros caminos, porque aquello que estamos viviendo tiene que ver con dónde está nuestro corazón, cuáles son las prioridades que estamos dando a nuestra vida. Subida al monte. El monte, como lo vimos también, el monte es la presencia misma de Dios.
es la presencia misma de Dios. Si nosotros no vamos delante de su presencia, difícilmente podamos continuar. Traed madera. Y cuando dice traed madera, es aquello con lo que se va a edificar la casa. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos hoy templo de Dios. ¿Cómo el Señor edifica en nosotros? Con madera. ¿Y con qué tipo de madera? Con madera muerta. Porque el árbol que ellos iban a buscar, dice, subid al monte. Cuando ellos subían al monte, en el monte estaba lleno de árboles. Y nosotros sabemos, y lo hemos visto a través del Salmo 24, ¿sí?, que en el versículo 3 justamente dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Sí? Nosotros entendimos, el monte es precisamente la misma presencia del Señor. Pero acá los judíos cuando subían al monte, lo que encontraban eran los árboles de los que ellos tenían que achar, tenían que cortar, tenían que agarrar la madera. Encontraban árboles, encontraban vida. En la presencia del Señor, nosotros somos vivificados, ¿sí? En la presencia del Señor, Él nos impregna con su vida. ¿Por qué? Porque lo que va a usar para reconstruir justamente es la madera muerta. Entonces, nosotros tenemos que morir. Y es en su presencia donde nosotros morimos. Entonces Él te dice, vengan ante mi presencia, mueran, y entonces yo les doy todo lo que necesitan, ¿sí? Yo reedificaré la casa, dice, y pondré en ella mi voluntad. Si no vamos ante la presencia del Señor, Él no nos va a mostrar, Él no nos va a hablar. No hay forma de que yo sepa lo que a la hermana le pasa si no voy, me siento con ella, hablo, le pregunto. Y con Dios es exactamente igual. Lo que pasa es que muchas veces algunos todavía tienen esta cuestión de mágica, ¿no? Ay, sí, ahí me habló. No fui nunca en intimidad con Él, nunca abrí su palabra. Ah, pero justo Él me habló. Y la verdad es que Dios no funciona así. Él busca, Él espera y Él nos manda a que subamos al monte y a que literalmente traigamos madera, que llevemos, ¿sí?, nosotros todo nuestro ser para que Él nos dé y nos llene de todo lo que necesitamos. Y Él reconstruye, y Él pone su voluntad y Él es glorificado. Y acá está la otra cosa, que muchas veces nosotros pretendemos hacer nuestra voluntad y pretendemos nosotros ser glorificados, ¿sí? Entonces, es muy profundo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que lo conozcamos de verdad, que lo adoremos, porque la gloria es de Él. Y entonces en el versículo 9 dice, buscan mucho, hallan poco, se encierran en sus casas y yo las disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. La relación con Dios está, bueno, sí, un ratito, 5 minutos, quizás todos los días con viento a favor, todos los días, 5 minutos, media hora. Si no, bueno, lo importante es esto. Lo importante es esto, mi trabajo, mi matrimonio, los hijos, la casa. Pero bueno, con 5 minutos, Dios, ya está, ya tuvimos intimidad, ya está. Ya te escuché, ya te leí, ya todo. Y entonces viene, y esto es una de las cosas que muchas veces la que más nos cuesta aceptar, ¿no? El versículo 10 y el versículo 11, y dice, por eso, por la forma en la que ellos estaban viviendo, por la forma en la que ellos se alejaron de Dios, por la forma en la que ellos dejaron la adoración, le dieron prioridad en su vida a todo lo demás excepto a Dios, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Si Dios no está en tu vida obrando, si vos no estás dejando que Dios esté obrando, ¿sí?, los frutos no se van a ver. No se me asusten. La obra de Él y la palabra dice que la obra que Él empezó la terminó, pero vamos por partes, ¿sí? Vos podés frenar la obra. Y ahí está el tema. Y los frutos no se ven. Porque fíjense que cuando arrancamos, el Señor
dijo, hasta ahora este pueblo piensa que no es tiempo. O sea, Él los dejó andar en sus caminos. Él los dejó que estuvieran con la obra frenada hasta que Él en su soberanía, hasta que Él en su misericordia también por este pueblo justamente, Él dijo, bueno, hasta acá anduvieron en sus caminos, hasta acá detuvieron la obra, hasta acá. Pero sepan que a partir de hoy tienen que meditar en sus caminos, subir al monte, traer madera, reedificar la casa, y entonces yo pondré mi voluntad y me glorificaré. Entonces, y acá les está declarando que todo esto que ellos vivieron, ¿por qué? Porque ellos pensaron, no, como hay sequía, como no hay plata, como no esto, porque no tengo tiempo, como no me alcanza, tengo que trabajar más. No, bueno, porque ahora estoy con un problema con mi marido, lo que sea. Bueno, entonces no es tiempo de hacer lo que el Señor quiere hacer. No es tiempo de darle el tiempo al Señor para lo que Él quiere obrar en mí. No es tiempo. Y de hecho decían, es del Señor, ¿se dan cuenta? Él está confirmando que no es obra de reconstruir. No es momento de reconstruir la obra. Él está confirmando con la sequía, con la falta de poder vestirnos, con todo lo que estamos viendo, no es momento para la obra del Señor. Y entonces Él les dice, no, por todo esto, por como ustedes se alejaron de mí, entonces se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, y acá viene donde Dios dice, y Él se da a sí mismo la autoría de todo lo que estaba pasando. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios nos disciplina. Dios, con todo esto que Él en su absoluta soberanía permitió, estaba disciplinando a su pueblo. Cuando pasó tanto tiempo y el pueblo no recapacitó, el pueblo no se volvió a la adoración al Dios, el pueblo siguió en sus propios caminos, hubo un momento en que el Señor dijo, hasta acá. Y cuando el Señor dijo hasta acá, disciplinó, permitió que cosas pasaran, y como dice su palabra, y hay el versículo en Romanos 8:28, justamente nos dice que todas las cosas obran para bien. ¿Sí? No sé si el hermano lo puso. No importa. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces, en esto que Dios estaba enviándole a su pueblo, en la sequía, en todo esto que acabamos de ver, Dios estaba disciplinando a su pueblo. Dios permite que a nuestra vida lleguen situaciones que muchas veces son dolorosas y tristes, tal vez, pero que Él las usa con un propósito mucho mayor, porque siempre el propósito de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos o creemos. Y Él quiere formar, limar, lijar, pulir nuestro carácter. ¿A la imagen de quién? ¿De la hermana? No. ¿A la imagen de los pastores? No. A la imagen de Cristo. O sea, la vara está alta, altísima. Altísima. No es que yo tengo que ser como la hermana o como mis pastores. Yo tengo que ser como Cristo. Él nos lleva a eso. Él quiere eso. Él quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la obra de Él en nosotros. Y nosotros muchas veces nos resistimos y frenamos eso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver. Entonces, Dios en su absoluta soberanía obra y nos disciplina. ¿Sí? Pero todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor y conforme a los propósitos que Él ya determinó para cada uno de nosotros. Y fíjense en el versículo 12, entonces dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Zorobabel,
Josué y el pueblo oyeron la voz de Dios. Oyeron, entendieron que era Ageo el instrumento del Señor para que Él les hablara. Dice, oyó la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo. Ellos entendieron esto que siempre hablamos. ¿Entendemos nosotros cuando escuchamos la palabra del pastor cada domingo? ¿Lo tomamos como literalmente es la palabra de Dios para poder llevarla, meditarla, masticarla? Porque es eso lo que va a transformar mi vida y mi carácter. Cuando yo agarro literalmente la palabra, ¿escucho la voz de Dios o agarro un libro? Porque esta es la voz de Dios. Estas son sus palabras y esto es lo que Él quiere decirnos. Entonces el pueblo oyó la voz de Dios. Y entonces dice, temió. ¿Sí? Temió el pueblo delante de Jehová. Y este temor no es tener miedo porque nuestro Dios no es un Dios caprichoso que dice, bueno, te portaste así, ya, tomá, tenés. No. O quiero que hagas esto, lo que decíamos la semana pasada. Bueno, quiero que hagas esto porque sí, porque a mí se me antoja que lo tenés que hacer. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Y ese no es el temor de Dios. Imagínense, en el cielo están los ángeles cantando santo, 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 reverenciando, glorificando, exaltando su nombre. ¿Por qué? Porque ahí hay temor de Dios. Y es esa reverencia. Y dice que los ángeles hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ese es el temor de Dios que nosotros, de esa forma, entendiendo quién es el santo, santo, santo. Nosotros estamos ante un Dios 3 veces santo. Un Dios que no escatimó a su propio Hijo en entregarlo. Y hoy justamente el día para muchos de los enamorados. Hoy es el día en que la excelencia del amor, los hijos de Dios, podemos recordar si quieren. Juan 3:16, como me hizo recordar una hermana ayer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor. El amor es un Dios que vino, se hizo hombre y murió por nosotros. Y en el temor de Dios, yo amo a Dios y muero a mí misma para vivir en su voluntad, porque reconozco su grandeza y su reverencia y me gozo en eso. ¿Sí? Y entonces el pueblo oyó, temió. Y entonces dice, el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mis hermanos, todo esto que hemos hablado, todo esto, vivir en obediencia, todo esto que hemos hablado, adoración al Señor, todo esto que hemos hablado, subir al monte, traer madera, reedificar la casa, nada de todo esto es nosotros solos. Y esa es la promesa, y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, y ahí es donde nuestro corazón se goza, porque nuestro Padre te dice, anda, pero yo voy con vos, cubriéndote las espaldas, cuidándote, no duerme el que nos cuida. Él las 24 horas del día está mirándonos. Y si Él te manda hacia allá, es porque Él va con vos. Él no te va a mandar algo que vos no puedas. Porque vos, déjame que te lo diga, no podés nada, nada. Es Cristo en vos. Y es el poder del Espíritu Santo el que te habilita a poder subir al monte, a poder traer la madera, a poder reedificar la casa. Entonces, si tenés que hacer algo, pero Él está con vos, Él es el que te ayuda, Él es el que te esfuerza, esfuérzate y sé valiente.
no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y una vez más, esas palabras que fueron dichas a Josué, una vez más acá, él se las repite al pueblo. Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. O sea, él no les estaba mandando al pueblo a hacer algo en lo que él no iba a estar también con ellos. Nunca el Señor, nunca. El Señor puede ver que tus caminos están lejos de Él, ¿sí? Y es Él el que te lo está mostrando, y es Él el que te está literalmente ayudando, sosteniendo, dando todo lo que vos necesitas para volver a encaminarte hacia Él. Es como que literalmente todo lo hace Él, pero nosotros queremos hacerlo nuestras fuerzas. Y ahí es cuando nos desganamos, ahí es cuando es un fastidio, ahí es cuando no queremos. Ahí es cuando realmente no lo conocemos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Despertó Jehová el espíritu. Cada vez que nosotros escuchamos su palabra y algo produce en nuestro interior, es porque Él nos está despertando. Y mis hermanos, que el Señor obra en sus corazones, como obra en el mío cada día, porque yo me puedo ir de acá diciendo, wow, qué buena que estuvo la palabra del pastor, qué bueno lo que estuvo la palabra de la pastora. ¿Cuántos de nosotros nos vamos diciendo, el Señor despertó mi corazón, porque su palabra me tocó, porque Él me habló? Porque si yo me voy de acá pensando que dentro de mí algo me hizo ruido con lo que escuché, no fueron las palabras del pastor ni de la pastora. Fue la palabra de Dios que está despertando tu corazón. El tema es qué vas a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer con eso? Y fíjense, como les dije antes, que despertar en el espíritu significaba que el Señor te anima, que el Señor pone en vos el deseo, que el Señor te mueve a. Entonces, y ahí es donde, si el Señor me despertó, ahí es donde entra, bueno, voy. Y en el último versículo, en el 15, dice que en el día 24 del mes sexto, ¿sí?, ellos se pusieron a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tardaron 24 días. El proceso de ellos duró 24 días. Cuando empieza Ageo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes sexto. Cuando termina el capítulo dice, el día 24 del mes sexto. En el día primero el Señor comenzó su hasta acá, y vamos que hay que empezar. Y todo el mensaje dado al pueblo, y todo lo que el Señor obró en el pueblo, y todo lo que el pueblo escuchó, temió, entendió y fue procesado y se puso manos a la obra, duró 24 días. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos o nos tomamos para recomenzar o para dejar aquello que el Señor quiere hacer en nosotros? ¿Sí? Finalmente, el templo se reconstruyó. Los que vieron, aquellos que 70 años antes del cautiverio habían visto la gloria del templo primero, al ver no era lo mismo y se desmotivaron, desalentaron a los que lo estaban haciendo. Pero el Señor entonces le dijo a Zorobabel que esté tranquilo, que no se desanime.
y le dijo, en el capítulo 2, versículo 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Jehová dio una promesa. Con estas palabras, él anuncia cómo todo el pueblo finalmente iba a ver, y nosotros como su pueblo vamos a ver el regreso. En otra versión dice el deseado, porque está hablando literalmente de Jesús, ¿sí? Lean en sus casas el capítulo 2. El Señor en cada parte de su palabra, no importa si es el Antiguo Testamento, Él nos lleva a entender, a conocer y a saber que Él tiene un plan y un propósito. Y Él acá ya les está anunciando que el deseado de las naciones, que Cristo Jesús va a venir, ¿sí? Por eso le dice, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Él les está declarando cómo cuando Cristo venga, todos los reinos serán destruidos, ¿sí? Pero en aquel día dice, y esa es la promesa, Zorobabel, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Y esa es la promesa que en su momento hizo a Zorobabel y que hoy también nos hace a nosotros. Fíjense que una y otra vez él les dijo, Zorobabel, hijo de Salatiel, ya se me confunden los nombres, mis hermanos, Josué, hijo de Josadac. Y hoy para el Señor es importante tu nombre, pero es importante quién es tu padre. Entonces hoy el Señor dice a cada uno de nosotros, ¿sí? Araceli, hija de Dios. Norma, hija de Dios. Roxy, hija de Dios. Carlitos, hijo de Dios. Es a vos la palabra. Óscar, hijo de Dios. Y a cada uno de todos ustedes, a nosotros nos llama por nuestro nombre y nos recuerda que Él es nuestro Padre. Y entonces una vez más, como dice en Ageo 2:4, dice, pues ahora Zorobabel, pues ahora Normita, pues ahora Lore, pues ahora Álvaro, Alvarito, Dani, Marcela, Ceci, Jessy, Juan, Esteban, Fabi, y todos los que no están, pero estamos en un mismo espíritu, para los que están a través de internet. Ahora, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate a cada uno, nombra a cada uno, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Él no nos envía solos y no hay carga que no podamos soportar. Y si hay circunstancias y situaciones en nuestra vida que no están siendo de nuestro agrado, preguntémonos, bueno, ¿la situación del país está mal? ¿O será que el Señor está tratando algo conmigo? Meditemos nuestros caminos, reflexionemos, pensemos con la certeza, con la seguridad, con la confianza de que Él es fiel, de que Él no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para retractarse, y que si Él prometió, que si Él dice que va con nosotros, Él va con nosotros. Él nos esfuerza. Él nos da el camino, Él nos da la fuerza, Él. Pero nosotros tenemos que subir al monte, decidir subir al monte.
decidir traer la madera, decidir edificar la casa. Porque Él nos va a dejar hasta que un día diga hasta acá. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos anima literal, lisa y llanamente a meditar en nuestros caminos, ¿sí? Si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento y toda la palabra, pero en el Antiguo Testamento más, vamos a ver cómo en todo el Antiguo vemos el pecado y todas sus consecuencias. Y no hay nada que no encontremos allá. Encontramos desde violaciones, violencia, abuso de poder, mentiras, guerras, enemistades. El pecado que se le ocurra está. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrarnos, literalmente, cuál es la magnitud del pecado y lo que eso hace en la vida de cada ser humano. Pero paralelamente, como el Señor en su palabra nos muestra cuál es esa magnitud de pecado, qué tanto daño hace a nuestras vidas, paralelamente Él nos va mostrando su grandeza, su fidelidad, su amor por nosotros. Entonces, cuando yo puedo ver que mis caminos estuvieron errados, como en ninguno de nosotros hay condenación, lo que a mí me sostiene es saber que su amor, que es en Cristo Jesús, como me arrepiento ya me perdonó y Él me levanta y me dice, vamos, sigamos, ahora sí, es por acá. Ese es mi papá, ese es mi papá. No uno que me dice, bueno, ya lo vas a hacer mejor, no. Tampoco uno que me dice, salí de acá, no te quiero más, mira lo que hiciste, no. No. Hermanos, conozcamos a Dios, porque lo que estamos viviendo muchas veces tiene más que ver con que no conocemos al Padre que tenemos y entonces el pueblo perece por falta de conocimiento. Meditemos a nuestros caminos, subamos al monte, traigamos madera, reedifiquemos la casa y su voluntad Él va a poner ahí y Él va a ser glorificado. Porque Él viene con nosotros en todo momento. No nos olvidemos de eso, no lo hacemos nosotros, lo hace Él en nosotros, ¿sí? ¿Oramos? Padre amado, gracias. Gracias, papá, porque vos hablas a todos y cada uno de nosotros. Y vos usás muchas formas para hablarnos. Señor, que vos sabés, acá estamos con nuestros caminos. Acá estamos, Señor, y vos sabés cuánto hemos frenado la obra. Vos sabés cuánto nos hemos resistido a ser tratados. Cuánto nos hemos resistido a ir en tus caminos. Cuánto nos hemos deleitado y hemos puesto como prioridad el resto de nuestros días. Vos sabés, Señor, las veces que te hemos dado 5 minutos y las veces que aún dándote horas no fue adorándote, sino queriendo adquirir algún conocimiento. Pero tu grandeza, tu amor, tu fidelidad, una vez más nos hace entender que tenemos acceso al trono de tu gracia, porque es Cristo en Jesús, es su sangre la que nos cubre, la que nos dio ese acceso ante tu trono. Y acá estamos, Señor, hemos venido, queremos cada día ir ante el monte de tu presencia, que la Shekinah de tu presencia, Señor, sea visible, palpable cada día en nuestras vidas, papá. Y acá estamos, Señor, te dejamos nuestros caminos y comenzamos, Señor, y continuamos meditando en ellos, revisándonos en el único lugar posible de revisar nuestros caminos, que es tu presencia, papá. Y de la única forma, con la iluminación que solo tu Espíritu Santo y tu palabra
obran en nosotros. Señor, nos arrepentimos de haber puesto otras prioridades, y si las pusimos es porque todavía no te conocemos, porque todavía no dimensionamos en nuestra mente finita la grandeza de tu amor, de tu provisión, de tu fidelidad. Por eso, Señor, hoy sabemos, porque lo hemos leído, porque te hemos escuchado, que vos vas con nosotros, que no es en nuestras fuerzas, porque como vos vas, vos lo haces posible. Aquello que a mí me toca, lo hago. Y donde ya no puedo, sos vos obrando. Sos vos obrando en todo momento, en todo lugar. Vos estás buscando a tu pueblo, porque vos nos hiciste hijos. Y acá estamos, papá, reconociendo que hemos sido independientes quizá en muchas de las áreas de nuestras vidas, pero que necesitamos volver a esa adoración absoluta, Señor, a tu presencia, a depender de vos. Señor, reenfocanos, papá, para saber que hay una sola forma de vivir y de caminar este camino que es Cristo Jesús. En Él, solamente en Él. Y que Él está y que Él nos ama. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque vos traes convicción a nuestro espíritu, no solo de nuestros pecados, sino que es tu espíritu el que da convicción a nuestro espíritu de que tenemos un Padre. Por eso te podemos clamar, Abba, Padre, en esta mañana. Exaltamos tu nombre. Te clamamos, Señor, para que sigas haciendo la obra en nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, de lo que has hecho hasta ahora en nuestras vidas, pero exaltamos grandemente porque en fe sabemos, Señor, que a partir de acá resistimos al enemigo de nuestras vidas, a aquel que quiere hacernos frenar tu obra, Señor, que muchas veces son nuestros mismos pensamientos. Por eso, Señor, morimos a nosotros una vez más, para que vos crezcas en nosotros. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, mis hermanos, que tengan una bendecida semana. Sí, mi hermana. Pase nomás tranquila. Los invito a que no se distraigan y que puedan cerrar sus ojos ahí donde están. Espíritu Santo, yo te pido de que toques cada corazón. Te pido de que a cada uno de los hombres y mujeres que está aquí en tu casa, Señor, tú los toques. Padre, que no se vayan sin sentir la confirmación de tu palabra en sus corazones. Espíritu Santo, te necesitamos porque solos no podemos. Y Señor, tú dijiste que tu Espíritu Santo vendría en ayuda, Señor, en consuelo, en fortaleza. Padre, te necesitamos, Señor, queremos más de ti, queremos parecernos más a ti cada día, queremos más de ti en nosotros. Y de la única forma, Señor, es dejándote entrar a nuestra vida y a nuestro corazón. Rechazando todo pensamiento que vino del enemigo, toda mentira que se clavó en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú nos aceptas, Padre, tú nos esperas delante de tu presencia para seguir obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Para seguir, Señor, quitando aquello que es de tropiezo y poniendo más de ti, papá, llenando nuestras vidas de tu presencia.
Te necesitamos, Señor. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Quita todo pecado, limpia nuestro corazón. Tú nos conoces más que nadie. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor, y saber de que nada te podemos ocultar. Lo más escondido, nada te podemos ocultar. Y tú igual nos escuchas, igual nos amas, igual nos aceptas, igual nos abrazas, Señor. Porque sabes de que te necesitamos. Padre, obra en nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Toca cada corazón en esta mañana. Toca cada corazón, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Queremos más de ti, Señor, más de tu presencia, más de intimidad contigo, Señor, más de ti en nosotros. Que nuestro ser se vacíe de todo lo que no te sirve, Señor, y que tú puedas llenarnos con tu presencia. Que tú puedas llenar, Señor, todo nuestro ser. Todo nuestro ser con tu presencia, papá. Todo, Señor. Todo lo que somos lleno de tu presencia, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, Señor. No me quiero conformar. No, Señor, queremos más. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia
a tu fidelidad, por amor a quien eres, Señor. No por amor a lo que nos puedes dar, por amor a quien eres tú, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Dios. Con errores, con fallas, te amamos. Queremos más de ti, más de tu amor, más de tu presencia en nuestra vida y en nuestra familia. Tú transformas, tú cambias, tú renuevas, tú restauras. Solamente tú, Señor. Solamente tú, Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Gracias porque nos vamos sabiendo de que tú siempre estarás con nosotros. Tú estarías con nosotros hasta el fin, dice tu palabra, Señor. Y tú no mientes. Nunca estamos solos. Nunca, Señor. Nunca estamos solos. Nunca te mueves. Aunque nosotros nos alejemos, tú siempre estás, papá. Siempre estás, Señor. Te amamos. Te amamos. Padre, acompáñanos de vuelta a nuestras casas. Acompáñanos, Padre amado, esta semana. Ayúdanos a buscarte más, a buscarte con hambre y sed de tu presencia, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.